Bueno, y ahora en resumen latinoamericano nos vamos a Colombia, donde otra vez se han producido realmente hechos dolorosos para el pueblo campesino. Nos referimos a lo que está pasando en estos momentos en el norte de Santander, allí donde está la Sierra de Perillá, límite con Venezuela, en el Catatumbo, y donde una cantidad enorme de campesinos, 11.000, salieron a las calles para reclamar por el cumplimiento de muchas de las promesas que también se han hecho en Colombia desde el gobierno y el respeto a la zona de reserva campesina que vienen reclamando los habitantes de esa zona. Vamos a escuchar testimonios de campesinos que reclaman todo esto, pero también advierten sobre lo que ha sido la represión del ejército contra estas manifestaciones. Esta es la respuesta de Juan Manuel Santos, que sigue matando campesinos y, por otro lado, habla de paz en las negociaciones en La Habana. Vamos a ver los testimonios. Es que entramos en disturbios desde por la mañana en el aeropuerto. Desafortunadamente, hace aproximadamente 20 minutos el ejército, o durante la mañana hemos venido siendo víctimas de hostigamiento, con fusiles, con ametralladoras por parte de miembros del ejército. Desafortunadamente hace 20 minutos 7 compañeros fueron, les dispararon a quemarropa, en estos momentos están heridos, no tenemos asistencia médica, no tenemos apoyo, los compañeros los estamos trasladando al municipio de Convención, pero hay un compañero que está muy mal, tiene un tiro en el medio del pecho. ¿Cuántos heridos son? 7. ¿De bala en el...? De bala. ¿Y uno en el pecho, uno en una mano y el resto en las piernas. Pues no, nosotros pedimos garantías para todo este proceso. Está en la voluntad política que nos está demostrando el gobierno, seguir reprimiendo al pueblo. Sin embargo, yo sé que el pueblo se va a mantener y vamos a seguir resistiendo. A nosotros es muy doloroso la desigualdad de fuerzas, la desigualdad en el terreno. O sea, es triste, es lamentable que uno como dirigente tenga que ir a recoger a su propio pueblo del piso. Ellos dijeron que esto es las FARC, que no es Ascamcat. Siempre nos tildan. Tirando gases desde el helicóptero. Está informando y lo que está diciendo es que el ejército está atacando a la población civil a bala, ¿sí? Ya tenemos 7 heridos, campesinos heridos a bala. Entonces responsabilizamos en estos momentos la fuerza pública que atente con la población civil y más que somos campesinos que veníamos en una manifestación pacífica. No traemos armas, nosotros venimos indefensos, ¿sí? Nosotros somos campesinos, no terroristas. Por favor. La situación que se vio ahorita, pues los campesinos frente a la situación del reclamo justo de la defensa del territorio, la tierra para el campesino, todos los proyectos alternativos, el ejército en el momento de la acción de hecho fue capaz de levantar a plomo a los campesinos, hiriendo a varios en diferentes partes del cuerpo. Por ello repudiamos y denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, ante los medios de comunicación, ante los organismos de derechos humanos, que repudiamos y que es necesario que reevalúen esa forma que tienen de pensar, de que no quieren venir a la mesa de interlocución y acuerdo si no es con el ejército, si no es para incluso implementar el plan de consolidación. Por ello nosotros seguimos insistiendo, zona de reserva campesina para el Catatumbo, seguimos insistiendo, el plan de desarrollo sostenible se debe de desarrollar dentro del mecanismo y dentro de lo que tiene que ver con la plataforma política de la zona de reserva campesina para el Catatumbo. No queremos de que en este momento diga el gobierno es que nosotros los vamos a sacar a plomo, porque es el grande genocidio que hará con una comunidad cuando se levanta a reclamar sus derechos y a exigirle al gobierno diálogo.
Esta cuestión es una cobardía del ejército, una cobardía de la policía, una cobardía de los del ESMAD. ¿Por qué? Porque no son capaces incluso sino únicamente de defender los intereses de las multinacionales y de las transnacionales y no tienen en cuenta el gran clamor del sufrimiento del pueblo colombiano. Don Pablo, ¿cuántos fueron los heridos? Hasta ahora no tengo un reporte así completamente concreto. ¿Por qué? Porque hubo mucha extorsión, salieron unos de un lado, otros del otro lado, y entonces de esa manera pues fue muy difícil en este momento saber concreto cuántos son los heridos, pero que son varios sí, y que hay unos muy graves. Bueno, don Pablo, ¿algo más que quieras agregar? Quiero agregar de que en este momento es que el Catatumbo debe de decir, ahora sí vamos verdaderamente a unirnos y vamos a apoyar todas las estrategias de que se llaman las formas nosotros legales de poder reclamar nuestro territorio. No podemos de ninguna manera decirle a Colombia que nosotros los catatumberos que hemos luchado tanto tiempo vamos a aflojar en este momento, no, vamos a seguir adelante y el gobierno debe de escucharnos y debe de quedar en la historia esto grabado, que para que el pueblo pueda reclamar sus derechos le toca primero hacerse que mueran unos para que puedan incluso los otros conquistar lo que verdaderamente queremos. Bueno, y ahora para seguir profundizando sobre lo que está ocurriendo en Catatumbo, en Ocaña, en toda esa zona del norte de Santander, donde hay una gran movilización campesina que es reprimida permanentemente por la policía y por el ejército, tenemos aquí a nuestro colaborador habitual en temas de Colombia, Julio César Hincapié. Él pertenece al movimiento Marcha Patriótica, que es uno de los que está trabajando activamente también en las calles de Colombia, protestando contra estos crímenes del gobierno de Santos. Y esto es lo que preguntamos a Julio. Bueno, Julio, queríamos saber qué está pasando en el Catatumbo en estos días. Sabemos que ha habido una gran movilización y también campesinos muertos. Queríamos que nos precises por qué explota este conflicto. Bueno, para entender lo que está sucediendo en el Catatumbo hay que mirar como los hechos históricos, ¿no? De lo que conllevó, lo que fue la colonización y lo que ha sido el devenir de los campesinos y campesinas que viven en esa región del país. Hay que recordar de que para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, después de una de las miles de guerras que hemos tenido en Colombia, la famosa guerra de los 1000 días empezó como uno de los mayores momentos de colonización de esa zona del país. Posteriormente, entrado del siglo XX, con el boom petrolero, digamos que se generó en esa región del país, es posiblemente una de las primeras zonas del país que fueron explotadas a nivel petrolero. También llegó una gran avalancha de personas de todo el país a colonizar esa región. Campesinos que se han venido posicionando en la zona de la serranía del Perijá, que hace parte de esta región del Catatumbo, que valga igualmente decirlo, componen 10 municipios de lo que es la provincia o el departamento del norte de Santander y que queda en la frontera justo con Venezuela, ¿no? Es allí donde los campesinos desde vieja data vienen luchando y resistiendo por sus derechos, ¿no? Exigiéndole al gobierno la titularización de las tierras que nunca han sido titularizadas en una zona que se enmarca en medio de una zona de una gran biodiversidad, una zona de una selva casi única que existe en esa zona del país y que lógicamente no solamente por esa alta biodiversidad y esos grandes yacimientos petroleros, sino también de otros recursos mineros que hay en la zona, es que las multinacionales siempre han tenido como en la mira esa región del país. Por consiguiente, el gobierno colombiano es donde parte posiblemente la idea de no titularizar las tierras a los campesinos. Estamos hablando de que son campesinos y campesinas que llevan allí ya casi más de 100 años en esa zona y que el gobierno colombiano siempre se ha desentendido de ellos. A partir de los años 80 se empieza a conformar todo un proceso de unidad del proceso popular y social de la región y que se empieza a consolidar, digámoslo, como el germen de lo que hoy conocemos como esta asociación campesina en la zona del norte de Santander, ¿no? Ahí en esa región de la que estamos hablando, de la que está hoy el conflicto. Es allí donde el gobierno no ha querido dar esa titularidad por estos recursos, no solamente importantes para el pueblo colombiano, sino que lógicamente, como expresaba, para las transnacionales y para el esquema, entre comillas, de desarrollo que tiene el gobierno colombiano.
Lo que llama más la atención es que mientras el gobierno de Juan Manuel Santos está planteando diálogos de paz, está planteando posibilidades de salidas de paz y sobre todo después de haber llegado a una base de acuerdo en el primer punto con la insurgencia de las FARC en La Habana sobre el asunto de las tierras, pues queda como muy entredicho esa palabra que ha dado el gobierno, ¿no? Pues la respuesta es obvia, de que si no hay una reforma realmente de fondo, de carácter constitucional, va a ser muy complicado que el gobierno, no solamente de Santos, sino que los gobiernos que vengan en adelante puedan cumplir posiblemente con esos acuerdos. Por eso, no solamente es la manifestación de los campesinos en este momento, sino es lo que exigimos a nivel global en el movimiento social en Colombia, en el sentido de que esos acuerdos sean refrendados a través de una nueva constitución, para que no haya manejo político que pueda desviar, digamos que el feliz término a los acuerdos que se puedan llegar. La respuesta del gobierno, pues lógicamente queda nuevamente demostrado que es una respuesta terrorista, que es la única respuesta más allá de lo político que se pueda plantear. Sabemos, hay campesinos y campesinas que han sido asesinados esta semana y no por balas de los paramilitares como lo han hecho en los últimos años. Ya fueron directamente balas del ejército y de la policía, donde, entre comillas pongo todo esto, en la legítima utilización de la fuerza, como dice el Estado terrorista colombiano, está tratando de despejar las vías de comunicación en la región, pero que en últimas es nada más y nada menos decirle a los campesinos de la región de que no se les va a reconocer su pasado histórico, su lucha histórica y sobre todo el reconocimiento a ese territorio, ¿no? Y bueno, ahí es donde empieza a jugar todo esto, esa mirada de geoestratégica que es la zona para los intereses del gobierno colombiano y lógicamente para los intereses del imperio. Si hablamos de que desde esa serranía o esa zona que desde los años 90 viene en disputa con los grupos paramilitares, los cuales han venido haciendo masacre sobre masacre contra masacre en esa región del país y que hasta la fecha no paran, es precisamente porque no solamente van por los recursos naturales que hay allí en la zona, sino también una forma igualmente de control y mucho más desde la llegada de la revolución bolivariana al Estado venezolano para poder infiltrar desde Colombia con estos grupos de ultraderecha hacia la revolución bolivariana, ¿no? Llama la atención sobremanera de que el Estado colombiano siga señalando a los movimientos sociales, y en este caso a la Asociación de Reserva Campesina de esta región como parte de las FARC. No es nada diferente a lo que el Estado colombiano nos ha estado acostumbrados históricamente a señalar al movimiento social de pertenecer a los grupos insurgentes colombianos, sino que aquí cobra un asunto político, digamos que vigente, que se está llevando a cabo en el momento, no ese señalamiento constante, en este caso hacia la marcha patriótica, por decir algo. Hay que recordar que estas zonas de reserva campesina hacen parte igualmente del movimiento Marcha Patriótica y que, pues, lógicamente, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos, como lo dijo previo a la represión, previo al asesinato de los campesinos durante esta semana, era que hacían parte de la insurgencia de las FARC. Y eso es lo que también da muestra de que hay una imposibilidad de manifestación política en el país. Es decir, de que si se habla de que Colombia es un país democrático, como lo plantea el Estado colombiano, pues las pruebas están dadas con esto de que es mentira, de que en Colombia hablar de democracia es una farsa, ¿no? Por consiguiente, los campesinos se han tirado a las vías de ahí de la región exigiendo el buen vivir, como lo plantean ellos, y el buen vivir es la defensa del territorio, la defensa de los recursos naturales que hay en la región, y sobre todo la posibilidad de que los productos que ellos producen en la región sean realmente, tengan la posibilidad de comercializarse en las ciudades cercanas como Bucaramanga, Cúcuta, o más allá, mirar igualmente si se pueden llevar hacia el lado de Venezuela, cosa que el gobierno nunca ha posibilitado ni en cuanto a infraestructura de carreteras,
y mucho menos en cuanto a infraestructura para la educación, para la salud, para la energía eléctrica, y por consiguiente ha tenido en el abandono por completo, como lo ha hecho en muchas otras zonas del país, a esta zona pues, tan importante que hoy está luchando y se está alzando en la región del norte de Santander. Dos cuestiones, Julio. Por un lado, explicar bien qué es una zona de reserva campesina y por qué poner énfasis tanto en la mesa de La Habana de negociaciones como allí en el propio suelo colombiano, la defensa de esta zona de reserva campesina. Y por otro lado, tu impresión sobre, por lo menos lo que sentimos desde aquí, en La Habana se discuten cosas, se acuerdan cosas y después en la práctica eso que se ha aprobado, caso del punto 1, queda en la nada. ¿Esto no hace abrir un polo de escepticismo frente a estas conversaciones que se están haciendo en La Habana? Bueno, las zonas de reserva campesina son expresiones básicamente del pueblo campesino en mi país, donde por la desidia del Estado, por dejar tanto tiempo el Estado sin tener, digamos, que cobijo hacia estas poblaciones, los campesinos se han venido asociando en diferentes zonas, agrupándose, para poder comercializar, para poder mejorar la calidad de vida de ellos mismos y sobre todo para defender el territorio, ¿no? Defender el territorio de las multinacionales que se quieren apropiar de las tierras para proyectos macro como son los sembrados extensivos de palma africana para el biocombustible, o proyectos mineros, o proyectos carboníferos, o sobre todo proyectos petroleros que en esa zona como tal están como muy anclados, ¿no? Las reservas campesinas en el territorio colombiano sobre todo se han generado para eso, para defender el territorio campesino. Un territorio que ha sido negado por el gobierno colombiano históricamente. Hay que recordar que la Constitución del año 91 permitió que hubiesen zonas de, digámoslo, de protección o de manejo de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, pero nunca se planteó zonas de reserva para los campesinos, ¿no? Es una gran deuda que se tiene como sociedad y como Estado colombiano, claro está, hacia este sector de la población en el país. Es allí donde se radica este proceso de lucha y resistencia del campesinado colombiano, en el norte de Santander, en las zonas de reserva campesina en el sur del país, en las zonas de reserva campesina en la zona del Pacífico, en las zonas de reserva campesina en el norte de Colombia, donde se exige unánimemente con un propósito, digamos que único, en el sentido de la restitución de las tierras y el poder de los campesinos y campesinas en esta región poder tener una autonomía en el manejo del territorio, poder definir cuál va a ser los planes de desarrollo, el desarrollo que se quiere de la región, más no cosas impuestas desde los gabinetes o desde las oficinas en Bogotá, sino que sean determinados por ellos mismos. Lógicamente, lo de La Habana, el acuerdo número 1 llegado a cabo entre el gobierno y las FARC, pues bajo estas circunstancias y esta respuesta que da el gobierno colombiano, pues deja un gran sinsabor, y esto lo digo ya de manera muy particular. Vuelve a sentar todo un precedente en el no creer en la palabra del gobierno colombiano, porque mientras los campesinos y campesinas y el pueblo colombiano dan pasos hacia buscar una paz definitiva en el país, la respuesta del gobierno colombiano sigue siendo la aplicación del terrorismo de Estado, y bueno, la prueba está en el asesinato de los compañeros esta semana, cuando estaban en el legítimo derecho de protestar por su territorio. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por este informe. A vos, Carlos.